Hola a todos. Les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast Pedagogas Reeducativas, en el cual pretendemos acercarnos a diferentes experiencias en la enseñanza de las ciencias sociales. Mi nombre es Paula y hoy estaremos hablando con la licenciada en formación Daniela Mota, quien nos acompaña y nos estará contando un poco de su experiencia en torno a la práctica docente. Entonces me gustaría iniciar saludando a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Paula, bueno, si te soy sincera, un poquito nerviosa, pero estoy muy bien, muy feliz de poder compartir este espacio contigo, con los oyentes y muy emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy. No te preocupes, todos hemos estado en ese lugar, estamos en un proceso de formación y la idea es construir algo colectivo, algo que podamos aprovechar. Entonces me gustaría iniciar un poco, pues, contándole a nuestros oyentes que el día de hoy vamos a estar analizando la novela como un recurso que nos permite acercar a nuestros estudiantes a la comprensión del territorio colombiano. Estaremos específicamente hablando el día de hoy de una novela de Héctor Abad Pacholince, la novela Angosta, la cual nos habla de una ciudad en la que se puede ver la división entre los que más tienen, los menos favorecidos. También se pueden entender y ver reflejados fenómenos como la violencia en Colombia, un fenómeno que también hemos venido estudiando fuertemente desde la escuela, el desplazamiento forzado y la exclusión por la que muchos colombianos han tenido que pasar. Entonces, pues yo no voy a hablar más, me gustaría, Daniela, que nos contaras por qué hablar de Angosta, qué hace especial para trabajar pues esta novela con los estudiantes, por qué es un recurso importante para nosotros como pues docentes en formación. Ujú, claro que sí. Bueno, para que comprendamos por qué la importancia de hablar de Angosta, me gustaría empezar leyendo un fragmento de la novela que nos puede ubicar un poco más respecto de cómo es Angosta. Entonces dice así. En un estrecho valle de los Andes queda Angosta, una metrópoli de 3 pisos, 3 castas y 3 climas. La ciudad está partida por el río Turbio, marcada por una cascada conocida como el Salto de los Desesperados, separada por montañas, dividida por un muro, un checkpoint y fronteras internas. Todo para consolidar una política de apartamiento que recluye a cada casta en su propio sector. Los dones en tierra fría, los segundones en tierra templada y los tercerones en la tórrida boca del infierno. Esto hace de esta una ciudad sitiada por dos pestes modernas, la exclusión y la violencia, dos plagas controladas por los 7 sabios que determinan quiénes pueden vivir y quiénes deben desaparecer. El río Turbio pasa caudaloso de muertos y el Salto de los Desesperados sepulta los cadáveres para que nadie se entere de los crímenes. Salvo el clima que es perfecto, todo en Angosta está mal. Podría ser el paraíso, pero se ha convertido en un infierno. ¿Qué tal esta cita? Tremenda, ¿no? Y se Podríamos me pensar, hace que, se me hace que en un principio, discúlpame que te interrumpa, pero se me hace que en un principio pues podríamos retomar esto, pues la manera en la que podría ser cualquier pues territorio. Cuéntanos un poco más, está muy interesante. sí, claro. De hecho, podríamos pensar que Angosta es Medellín, pero en realidad puede ser cualquier ciudad de Colombia o del mundo. Esto permite retomarla como un ejemplo de lo que vivimos y viven a diario nuestros estudiantes. Ellos y ellas vienen de muchos lugares del país y cuentan con diferentes posibilidades económicas, especialmente en una ciudad tan grande y diversa como Bogotá. Es interesante abordar este tipo de texto a partir de la realidad próxima de nuestros estudiantes, entendiendo cómo se relacionan con los otros y cómo perciben los cambios y significaciones de los espacios que habitan y que han habitado a través del tiempo, ellos y sus familias, por ejemplo. Por esto me parece importante establecer un paralelo entre Angosta y en nuestro caso Bogotá, entendiendo que es nuestro contexto, en el cual estamos formándonos como docentes y en donde hemos tenido la mayoría de experiencias escolares. En Angosta se puede analizar el desplazamiento, la exclusión, como génesis de una violencia y la división, por lo que algunos lugares son percibidos desde topofobias, como por ejemplo el caso de los sectores más bajos de la Tierra Caliente, o algunos de los lugares de control entre diferentes sectores, haciendo que las personas huyan de ahí, lo eviten y prefieran simplemente no habitarlos, ni siquiera transitarlos. Esto lo podemos ver reflejado muchas veces en Bogotá, en nuestro contexto, en zonas consideradas peligrosas, en nuestros barrios, inclusive en lugares periféricos de la ciudad, los cuales tienden a generar miedo y una percepción negativa, una percepción de inseguridad al atravesarlos. Simplemente decimos, uy, yo por ahí no paso,
o cargamos estos lugares con significados negativos. Daniela, tienes mucha razón. A mí me pasa todo el tiempo cuando yo voy por la ciudad, cuando voy a barrios pues que no conozco, cuando voy simplemente a la universidad, a veces yo me siento muy insegura, cuando paso por la Perseverancia o por lugares pues muy solos, más iluminados, prefiero caminar, pues caminar por otro lado, subir por otro lado, así me demore mucho tiempo más. Exacto. Eso es algo que nos pasa a todos. Obviamente, si nos sucede a nosotros, también le sucede a los estudiantes. Y como es parte de una experiencia cotidiana, general, al verla en esta novela, ellos pueden conectar con ella, porque se identifican, se ven reflejados. De hecho, muchos de los estudiantes que he tenido notan la desigualdad y la diferencia entre lugares que quedan en el norte y lugares que quedan en el sur de la ciudad. Ellos ven de alguna manera estas fronteras invisibles que nosotros mismos nos hemos encargado de dibujar dentro de la ciudad, en donde podemos ver, por ejemplo, un barrio en el que las casas valen miles de millones, ¿sí? Y tan solo al cruzar la calle o a unas pocas cuadras encontramos barrios de invasión y calles sin pavimentar. Entonces, es importante pensarnos cómo la violencia, por ejemplo, en la novela como lo es Angosta, es retomada desde esta división territorial en la que se le dan valores específicos a las personas y en el que termina traduciéndose en la frontera de fuerzas contra la división y grupos armados en el territorio, como es el caso de Colombia en general. Uy, sabes que tú tienes mucha razón. Estos procesos, pues, que tú describes que se dan en la novela son perfectos, o sea, son perfectos para poder analizar la realidad de nuestros estudiantes, especialmente, pues, teniendo en cuenta que, pues, muchos de ellos vienen de diferentes lugares del país, muchas veces no se entiende la manera en la que esto afecta a sus vidas de manera, pues, directa, lo ven simplemente en las aulas. Entonces, pues, a raíz de esto me gustaría preguntarte un poco más para andar en este diálogo que estamos teniendo. ¿Cómo crees tú que a través de esta novela y los fenómenos que en ella podemos ver, pues nos podemos pensar mejor la enseñanza del territorio en la escuela, las dinámicas, los problemas, los fenómenos que muchas veces resultan pues muy densos, muy difíciles de entender y lejanos para nuestros estudiantes? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo siento que la posibilidad que nos da Angosta en el aula es increíble, especialmente para una ciudad como Bogotá, que ha sido objeto de diferentes procesos de configuración, reconfiguración y expansión. Por lo que es importante preguntarnos también, independiente de si es Bogotá, cómo es nuestra sociedad, cómo ésta ha configurado el espacio y cómo se da este proceso a través del tiempo. Por ponerte un ejemplo, podemos partir de un hito histórico como el Bogotazo. eh, como docentes nosotros solemos pensar que es importante enseñarlo en la escuela, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En este caso, esta novela podría ser una posibilidad para abordarlo, pues así como en ella el apartamiento y la exclusión resultan siendo la génesis de la violencia ahí en Angosta, el Bogotazo resultó ser un momento en el que la violencia llegó a un punto máximo, por el que muchas partes de la ciudad quedaron destruidas y esta empezó a sufrir una serie de transformaciones y mutaciones que pueden evidenciarse precisamente en la novela. Esto también puede ayudarnos a comprender un fenómeno como la migración y expansión demográfica de Bogotá, principalmente a causa del desplazamiento forzado o la anexión en el año 1954 de localidades como Fontibón, Suba y Usaquén, pues al distrito capital, ¿no? Esto generó muchas dinámicas que se pueden entender bajo el modelo centro-periferia, en las que muchas de las actividades económicas empiezan a quedar en el centro y en las periferias comienzan a vivir las personas con menos posibilidades económicas. En Angosta podemos ver cómo se hace imposible que la ciudad siga expandiéndose, por lo que se forman los sectores para salvaguardar los intereses de los más poderosos e ignorar todo lo que pasa en otros lugares, como podría ser el hambre, la miseria, en fin, haciendo de esta manera que personas como Candela, que es un personaje importante de la historia, se tenga que desplazar hacia una ciudad más grande en busca de otros modos de vida. En este caso, el lugar al que ella llega pues es Angosta. Y me parece importante que analicemos este caso de Candela porque es algo que muchas personas han tenido que pasar al llegar a Bogotá. Es algo que muchas personas han vivido en los procesos migratorios de Colombia y son estigmatizados, rechazados, son relegados, marginados.
en una ciudad que no se puede expandir más, como es la nuestra, y que es receptora de múltiples fenómenos causados por la violencia en un país con más de 50 años en guerra. Pues mira que establecer este paralelo entre Angosta y Bogotá me parece valiosísimo en la medida en la que podemos ver que los fenómenos que pasan en nuestro país no es algo de lo cual estemos totalmente pues apartados, no especialmente en el contexto como tú lo has venido diciendo, en el que estamos pasando ahora. Entonces me gustaría también preguntarte por qué crees que ahora mismo es importante pensarse en la ciudad, por qué con nuestros estudiantes, Daniela. Bueno, pues me parece que en este contexto, por ejemplo, de pospandemia, es donde debemos empezar a acercarnos al territorio que habitan nuestros estudiantes desde la proximidad, haciéndoles ver qué es lo que ha pasado en sus barrios, qué luchas se han dado, cómo estos se han visto transformados por el contexto nacional y local para llegar a ser lo que son ahora, especialmente en la escuela que por tantos meses tuvo que relegarse a un computador. Y nos centramos en el caso de Bogotá porque de una u otra manera Bogotá es una Colombia pequeña que permite ver muchas de las realidades del país, ¿no? Entonces es algo esencial. Tenemos que encontrarnos y reconocernos, eso es crucial en nuestra formación, dejando de lado estos procesos memorísticos en los que simplemente hacíamos el mapa o copiábamos sin prestar atención, sino que más bien tenemos que empezar a usar recursos como la novela para acercarnos a los problemas de nuestro territorio, a lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, a los procesos que estamos viviendo nosotros de una manera consciente y crítica. Y pienso también que es importante que nuestros estudiantes puedan pensarse estas fronteras invisibles entre sus barrios y los barrios de sus amigos y vecinos para preguntarse, oiga, ¿esto por qué pasa? ¿Esto cómo me afecta? ¿Cómo afecta la relación con mis compañeros, a la señora de la tienda, a mi familia, a mis profesores y en general a todos? Y como yo, como estudiante, a partir de pensar este problema, pues puedo empezar a generar un cambio. Daniela, ya que tú mencionas que en el libro está marcado el tema de la exclusión, me parece muy importante este tema, pues me gustaría preguntarte cómo crees que esto se puede ver en nuestra ciudad, en la ciudad que habitamos, por ejemplo, con las clases sociales o la estratificación y la división del territorio en Bogotá. Bueno, pues para responder esto, es importante recordar que la creación de los estratos en Colombia se da hasta 1985. Inicialmente esta tenía la intención de ser un sistema solidario que pretendía garantizar el acceso de todos los colombianos a los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas. Eh, y por esto, o a partir de esto, pues se dividieron 6 estratos para que los más ricos pagaran los servicios de los más pobres. Entonces, esto buscaba redistribuir la riqueza frente a, digamos que la creciente desigualdad en el país, pero tuvo un efecto contraproducente y lo que hizo fue por terminar de profundizar el clasismo y la desigualdad en el país. Porque el estrato no va a depender, en nuestro caso, de los ingresos monetarios de las personas, sino que empieza a depender de las características físicas externas de las viviendas que habitan las personas. En palabras sencillas sería en qué tan bonitas o feas se ven las casas, las calles, las manzanas, sin importar que quienes las habiten o quienes habiten, por ejemplo, los estratos más bajos tengan mucho dinero y que los que vivan en estratos altos no tengan un solo peso. Esto me recuerda un ejemplo, un artículo que leí, que publicó la revista Semana, en el que narran cómo en Cali, durante las protestas, una joven encapuchada vocera de la primera línea dijo, acá es donde realmente está la gente de bien, la de estrato bajo, la que ha sido vista como escoria por tanto tiempo y ahora despertó porque se cansó. Y me causa mucha curiosidad esto que ella menciona, porque esta frase de la gente de bien se ha hecho muy popular en el país y está muy relacionada con el dinero que se tiene, el lugar donde se vive y en general pues el estrato social. Esto nos permite ver que los estratos en Colombia son mucho más que una jerarquización socioeconómica, ya que son también una manera de identificar pues, el perfil cultural, estético e incluso político de una persona. Bueno, entonces podemos ver cómo estas desigualdades generan dinámicas de diferenciación y exclusión social, pero también de autoexclusión. Eh,
digamos que sabemos que no es lo mismo estudiar en un colegio distrital del sector popular a uno privado que cuenta con todos los recursos, el personal, el capital para desarrollar pues todo el potencial educativo. Y digo esto porque hace unos días hablando con los estudiantes resultamos charlando, conversando sobre la porofobia y uno de ellos me dijo que él no excluye a nadie por ser pobre, que para él todos deberíamos ser iguales y que eso fue lo que le enseñaron en la casa. Entonces yo le pregunté y a todos que si todos éramos iguales, ¿por qué no podíamos ir a las mismas escuelas, no teníamos el mismo acceso a la salud, por qué se nos percibe y se nos trata de manera diferente? Y bueno, empecé ahí a decirles varias cosas. Entonces él me dijo que eso era cierto, que yo tenía razón y que pues en la realidad es algo que no se aplica. Pero también me dijo algo que me llamó mucho la atención y es que él consideraba que sí, que lo mejor era que no se juntaran, era mejor no ir a la escuela, a las escuelas de los ricos para que no los trataran mal, que cada gente con su gente, ricos con ricos, pobres con pobres. Y esto es un reflejo de eso, de una aceptación de la exclusión, pero también de una autoexclusión. Como lo veníamos hablando, pues estas dinámicas generan fronteras invisibles que permiten identificar quién pertenece y quién no a determinado lugar, aspecto que se puede relacionar en la forma de vestir y hablar de las personas y que termina por ser interiorizado y replicado muchas veces incluso en nuestras escuelas. Pero bueno, Daniela, o sea, recogiendo un poco también lo que tú dices, yo creo que tampoco podemos ser tan pesimistas, no debemos enfocarnos solo en lo malo. ¿Cuál crees que es la esperanza que hay para nuestros estudiantes teniendo en cuenta estas reflexiones? ¿Qué esperanza nos queda para nosotros como sociedad ante este panorama tan desalentador? Sí, claro, tienes razón. Creo que sí hay que decir que existe una indiferencia que nos caracteriza como población, cosa que si las cosas no nos tocan, no nos importa. Si nos somos nosotros quienes vivimos, el hecho no nos duele, no nos conmueve, no nos incomoda. Y esta indiferencia existe ante muchas cosas. También es un aspecto que atraviesa la vida en Angosta, puede reflejarse y verse reflejado en Angosta, pero tienes razón en que también existen formas de resistencias, de contrapoder, que es importante resaltar y pueden generarse, digo yo, o lo veo yo, en dos ramas. Una podría ser desde la criminalidad y otra desde la lucha social. Si lo vemos en, la parte de la criminalidad, por ejemplo, en Angosta existe un grupo guerrillero que es creado o nace con los ideales de enfrentar o oponerse más bien al apartamiento y que luego tiene una disidencia extremista y radical que se llama Hamas, por medio de la cual empiezan a realizar actos terroristas como una forma de expresión política. Y si traemos esto a nuestro contexto, a nuestra realidad, pues no es algo ajeno. Desde la criminalidad, en nuestro caso, podemos ver a estas personas que han sido marginadas y relegadas, cómo empiezan a organizarse muchas veces en bandas delincuenciales, aquellos que entran en participación de grupos armados y al margen de la ley. Solo por citar un caso, pues pensemos en Bogotá, en lo que ocurrió en la toma del Palacio de Justicia en 1985, o cómo se empieza a desarrollar todo el fenómeno del narcotráfico, en fin, hay muchos aspectos que podríamos ver. Pero también resulta importante, incluso mucho más, el resignificar la lucha social como una forma de resistencia. En Angosta se manifiesta desde la Fundación H, desde donde investigan, denuncian injusticias, intentan cambiar el orden que se ha naturalizado de las cosas y en nuestro contexto esto podríamos verlo como sociedad, por ejemplo, lo que ocurrió con la séptima papeleta, la importancia que tuvo en la reforma constitucional de 1991 y la importancia de esta reforma misma, lo que significan hoy los movimientos sociales, las manifestaciones de los jóvenes, de los maestros, de diversos sectores que históricamente han sido relegados, sectores y comunidades, claro está, y esto nos muestra eso, la importancia que tiene la lucha social, que tiene el trabajo de los líderes sociales, de las comunidades, un trabajo que muchas veces termina por robar sus vidas, no se puede negar, y que es injusto, pero que sigue siendo un trabajo en el que muchos aún siguen creyendo porque están inconformes, porque están incómodos, desesperados con la situación actual y no pueden ser indiferentes, ya no pueden quedarse quietos sin hacer nada. Necesitan entonces alzar sus voces y luchar incluso por aquellos que ya no pueden hacerlo. Me parecen sumamente importantes todas estas
cosas que has traído a colación, todo lo que hemos hablado a lo largo de este podcast, como esta novela nos acerca al territorio colombiano por medio de ejemplos, pues ejemplos simples que podemos tratar con nuestros estudiantes. Y un poco para cerrar, Daniela, me gustaría saber cuál es tu invitación, cuál es tu sugerencia para nosotros como docentes en formación en ciencias sociales, pues quienes muchas veces nos encontramos también con escenarios tan difíciles y tan desalentadores en nuestro ejercicio profesional. Claro que sí. Primero me gustaría hablar de la novela y el potencial que tiene para la enseñanza del territorio de manera multidimensional, que va más allá de lo descriptivo, ya que permite identificar, relacionar, comprender ese espacio que vivimos, que experimentamos por medio de una narración que, al ser tan detallada, permite ver esas vivencias, esas experiencias de los personajes como propias, porque son cercanas a nuestra vida cotidiana, a la vida cotidiana de los estudiantes, y permite generar esas reflexiones y pensar el espacio y pensar la realidad propia. Entonces me gustaría invitar a usar la novela. Lo segundo es una invitación a que todas y todos los docentes nos atrevamos no solo a usar la novela, sino diferentes recursos y metodologías para la enseñanza desde las diferentes áreas de conocimiento en la que cada uno de nosotros pues nos desarrollamos, y que lean esta novela de Angosta, que estoy segura que les va a encantar. Y por último, me gustaría hacer un llamado a mis colegas para que hagamos de la enseñanza del territorio, de Colombia y del contexto una experiencia que tenga un verdadero sentido para los chicos, para las chicas, que los despierte frente a esas realidades que viven pero que no leen aún, y que en el camino les permita o puedan divertirse. Creo que esas serían mis invitaciones por hoy. Muchas gracias, Daniela. Agradecemos que hoy hayas tomado el tiempo para estar en este espacio tan valioso que puede llegar a tantos compañeros y compañeras. Queremos agradecer también a nuestros oyentes. Este es un episodio más de Pedagogas Reeducativas. Mi nombre es Paula. Nos veremos en una próxima ocasión, en una próxima semana, con un tema también que va a estar buenísimo. No se le pueden perder. Hasta la otra semana.